Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco más de la teoría de la comunicación humana, la cual es un campo multidisciplinario que explora cómo las personas intercambiamos información, significados y emociones entre sí. Esta teoría busca comprender los procesos fundamentales que se relacionan en todas las formas de comunicación humana, examinando cómo los seres humanos emitimos y recibimos mensajes, cómo construimos significados compartidos y cómo los contextos sociales, culturales y psicológicos influyen en estos procesos. Desde su desarrollo en la década de 1960 por investigadores como Paul Watzlawick, Janet Viven y Don Jackson, entre otros. Esta teoría ha evolucionado y se ha ramificado en diversas áreas como la psicología, la sociología, la lingüística y la comunicación, que tienen como fin comprender cómo las personas se relacionan entre sí a través del intercambio de mensajes verbales y no verbales. Para conocer un poco de esto nos encontramos en la sala Haslady Villamil, Andrés Chaparro, Arley Otero y quien les habla, Milena Maldonado, estudiantes de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Iniciaremos respondiendo a la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la relevancia de la comunicación en los procesos de atención psicológica? Listo, buenas noches para todos. Entonces, el principal ejemplo que podemos tener acá es en la comunicación efectiva entre el terapeuta y el paciente. Es esencial para que el éxito de la terapia se logre. Entonces, ya que permite establecer una relación de confianza, de empatía y fortalece como ese lazo de la apertura entre el paciente y el terapeuta. También hay que resaltar que facilita la comprensión de las emociones, pensamientos y comportamientos del paciente. También ayuda a identificar y abordar los problemas subyacentes de manera más efectiva. Por otro lado, posibilita la transmisión de información relevante y la colaboración en la toma de decisiones. Y ya con esto podemos iniciar con la explicación de los 5 axiomas de la comunicación. La imposibilidad de no comunicar. Entonces, pues en palabras simples, pues hace referencia a que es imposible prácticamente no comunicar porque siempre lo estamos haciendo así no hablemos, ya sea con gestos, con sonidos, con miradas, es eso básicamente. Entonces, un ejemplo para esto, respecto a la clase que hemos visto, y en nuestro caso de Juana, relacionado con este primer axioma, se ve cuando ella le hablan de sus compañeros y no quiere responder, hace mala cara, cuando evita el contacto visual y también en la postura en que ella se sienta hacia atrás, como que sin mostrar tanto interés a las sesiones que está teniendo. Para hablar del segundo axioma, este nos dice que se divide en 2 niveles. Generalmente lo que es el contenido del mensaje o la comunicación que hay y la relación que se le añade a ese mensaje. Y en este axioma, nuestro ejemplo más claro es cuando a Juana le preguntan su relación con su madre, a lo que ella responde que es normal. Aquí entra en juego el contenido o información del mensaje y con respecto a la relación de este contenido, depende de la interpretación que le da el terapeuta o el oyente. El siguiente axioma es la puntuación de la secuencia de los hechos. Básicamente esto hace referencia a que el significado puede cambiar dependiendo pues del orden en el cual se cuenten las cosas. El mejor ejemplo que tenemos de esto respecto al caso de Juana es cuando, por ejemplo, habla de su padre, que según en lo que va contando ella, en repetida, lo que se puede decir en diferentes conversaciones, para ella la relación la rompió el padre. Entonces, pero a veces resalta el hecho de que fue cuando se divorció de la mamá y en otros cuando él formó otra familia. Listo, continuamos con el siguiente axioma, que es la comunicación digital y analógica. Este axioma explora cómo diferentes sistemas transmiten información y cómo estos principios se aplican tanto a sistemas biológicos como a sistemas tecnológicos creados por el hombre. Entonces vamos a hablar de la comunicación digital. Esta se dice que la comunicación digital se refiere a la transmisión de información mediante signos, símbolos o cualquier otro medio lingüístico que son representaciones discretas de datos en formas de bits, los cuales son más frecuentes en la era moderna gracias al avance de la tecnología digital y las redes de comunicación. Incluye palabras utilizadas y sus signos literal representan la información específica y directa transmitida a través del lenguaje. Por ejemplo, cuando alguien dice hoy hace sol, el contenido digital de este mensaje es claro, literal, que está hablando sobre el clima.
Para ello, en el caso de Juana, sería como cuando le preguntan sobre sus compañeros o habla de sus compañeros y ella dice, no me gusta ir al colegio porque mis compañeros son bobos. Por otro lado tenemos la comunicación analógica. Este aspecto se refiere a los no verbales e implícitos en un mensaje y diferencia la comunicación digital. La comunicación analógica codifica la información en forma de variables más físicas, como por ejemplo el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la entonación, y estos elementos transmiten información sobre las emociones y actitudes entre los interlocutores. Aquí podemos referirnos a cuando, por ejemplo, estaba en la sesión y le mencionaron al abuelo. Ella de inmediato, pues sus características faciales, su expresión facial cambió a un poco más sonriente o más tranquila, su postura pues la mejoró como a modo de satisfacción. Entonces a esto se refiere la comunicación analógica. Ya por último, el quinto axioma, la interacción simétrica y complementaria, que se puede describir como relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. Para el primer caso, interacción simétrica, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta de recíproca, sea debilidad o fuerza, bondad o maldad, la igualdad que puede mantenerse en cualquiera de estas áreas. En el segundo caso, la interacción complementaria, la conducta de uno de los participantes complementa a la del otro, constituyendo un tipo distinto de Gestalt, por esto es que recibe el nombre de complementaria. Listo, entonces aquí un ejemplo para la interacción complementaria es cuando Juana recibe indicaciones de su mamá frente a los deberes a los cuales debe ya cumplir, pues la simétrica puede hacer referencia a la relación que ella tiene con sus compañeros, en el caso con una compañera en especial que ella nombró sobre una de las sesiones. Listo. Teniendo ya presente la explicación de los 5 axiomas, ahora nos revisaremos un poco de las conclusiones y la importancia de los axiomas en la comunicación. El reconocimiento de las características de los axiomas en la teoría de la comunicación humana, específicamente en la obra Teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick, es fundamental para comprender la base de la comunicación entre individuos. Los axiomas presentados por Watzlawick son principios claves que rigen la interacción humana y la forma en que se construyen los mensajes. Al reconocer y comprender estos axiomas, se puede adquirir una perspectiva más profunda sobre la dinámica comunicativa y cómo influye en la interpretación de los mensajes. También es importante, ya que al reconocer y aplicar los axiomas de la comunicación, como la imposibilidad de comunicar o la distinción entre contenido y relación, se puede mejorar la calidad de las conversaciones, resolver conflictos de manera más eficaz y establecer relaciones comunicativas más sólidas en diversos ámbitos de la vida personal y profesional. Los 5 axiomas contribuyen a mejorar la calidad de la comunicación interpersonal y conocer las bases teóricas subyacentes. También proporcionan herramientas para abordar conflictos comunicativos de manera más constructiva, permiten aplicar estrategias comunicativas más efectivas en diferentes contextos y situaciones en que nos desenvolvemos. Ayudan también a potenciar la empatía y la comprensión en las interacciones comunicativas diarias. Bien, para concluir, los axiomas de la comunicación aportan significativamente a la comprensión y aplicación de los principios éticos que rigen la práctica psicológica. Conceptos fundamentales sobre la interacción comunicativa entre las personas brindan a los psicólogos una base teórica sólida para establecer relaciones éticas, responsables y eficientes. Tanto la teoría de la comunicación humana como los axiomas son importantes para los principios éticos de los psicólogos, porque también recalcan la importancia de comprender y respetar la comunicación y su complejidad. Por otro lado, aceptar que toda conducta comunica algo permite a los psicólogos desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia su paciente, como por ejemplo en el caso de Juana, su silencio y gestos faciales transmiten desagrado y tristeza, lo que puede ayudar al psicólogo a entender mejor sus sentimientos. También vemos que al distinguir entre el contenido y la relación en la comunicación, los psicólogos pueden ser más claros y transparentes en su interacción. Cuando Juana describe a sus compañeros como falsos, no solo está transmitiendo información, sino también su relación negativa con ellos. También es importante resaltar que hay que entender cómo se estructura la secuencia de hechos y permite a los psicólogos contextualizar mejor las experiencias de sus pacientes. La percepción de Juana sobre la ruptura con su padre varía dependiendo del punto de vista, lo que subraya la importancia de entender el contexto.
La distinción entre comunicación digital y analógica ayuda a los psicólogos a equilibrar la información precisa con la transmisión de emociones. Además, los gestos y las posturas de Juana durante la sesión comunican emociones importantes que complementan sus palabras. Finalmente, reconocer la dinámica de las interacciones simétricas y complementarias permite a los psicólogos manejar las relaciones terapéuticas con equidad, respeto e interacción complementaria. En este caso, Juana y su madre y la simétrica con su amiga muestran cómo las dinámicas afectan las relaciones de los pacientes. Listo, con eso terminaríamos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nuestro tema haya sido de su agrado.